ustedes hay algunas escuelas, algunos métodos de formación. ¿Qué métodos de formación ustedes conocen? ¿Ah? Bueno, algunos de ustedes, vamos a hablar aquí de escuelas, ¿ah? Escuelas, o vamos a hablar de tipos. Y esto está relacionado en realidad con la historia del drenaje, con la historia del drenaje linfático. ¿Ah? Si se les corta un poquito, busquen ahí la señal, conéctense a otra señal. Vamos a ver aquí. Bueno, miren, distintas escuelas, distintos tipos. Bueno, una que ustedes deben haber escuchado hablar y que conocen de seguro es Boder, ¿no es cierto? Boder. Bueno, Boder en realidad es una de las primeras escuelas que está relacionada a la parte de drenaje linfático. Entonces vamos a poner aquí Boder. ¿Ah? Boder. ¿Qué otra? Leduc. Leduc. Boder, Leduc. Vamos a hablar aquí de otra alternativa que en realidad sí vamos a explicar aquí que tiene algunas diferencias. Foldi o Feldi, que dicen algunos. La Daily está bien, dice Siuchi, que es un doctor argentino, tiene una variante ahí modificada. Godoy, que es de Brasil. Entonces, en general, son más o menos los que son conocidos. ¿Ah? Ahora, cada una de las técnicas que existen, que son, digamos, las principales, ¿ah? Tienen algunas diferencias, ¿Qué dirían ustedes que es una diferencia? Déjame aquí entrar vamos aquí a llamar a Roger. Vamos aquí. ¿Qué diferencias tienen estos métodos? Bueno, no solo tienen diferencia en cuanto a Boder, es la escuela de Foldi hacia Boder. Por eso, sí, está correcto. Por eso aquí vamos a hacer una observación. Foldi hacía Boder, pero tiene ahí una diferencia. Renata, Branca, López, en fin, otros métodos son nombres de autores quizás más nacionales o algunos métodos propios, pero en general, si uno va a los congresos mundiales, son, yo diría, las 4 más conocidas afuera. ¿Ah? Por eso no vamos a mencionar otros nombres. Pero, lógicamente, todas tienen. ¿Ah? Rogelio me escribió recién que está tratando de entrar a su Instagram, así que se incorpora en un minuto. Bueno, todas ellas en realidad tienen algunas cosas que son en común y tienen algunas cosas que son diferentes. ¿Ah? Bueno, en todas las técnicas de drenaje tienen un propósito principal. ¿Ah? En general, cuando hablamos de drenaje linfático manual, hablamos de una técnica que permite que líquido, vamos a hacer aquí un capilar, ¿ah? Vamos a hacer aquí una tubería. ¿Por qué uno hace drenaje linfático? Bueno, porque muchas personas acumulan volumen, acumulan líquido. ¿Dónde está ese líquido? Bueno, el líquido no está aquí adentro de la cañería, sino que ¿dónde está? El líquido está afuera, en el espacio extracelular, está allá afuera. Por ende, ¿cuál es la idea de hacer una técnica manual y ejercer una presión externa? Es decir, yo tengo aquí un brazo y en el fondo palpar. Bueno, el objetivo de realizar terapia manual, ya sea en la parte facial o corporal, es ejercer una fuerza que venga del exterior. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo principal de que ese líquido entre, ¿no es cierto?, a estructuras que pueden absorber ese líquido, ¿ah? Que ya les vamos a poner nombre. ¿Cuál es la idea? La idea es que entrando a ese ducto, uno pueda hacer que ese líquido en particular sea llevado a qué destino. ¿Cuál es el destino final del sistema linfático? ¿Ah? Pongámosle nombre. Entonces yo coloco el líquido adentro de esta tubería y hago un desplazamiento con distintas técnicas. ¿Con qué objetivo? El objetivo es poder llevar eso hacia qué estructura. Bueno, es una estructura que tiene algunas características. ¿Cuál? Es una estructura que tiene muchas vías aferentes, o sea, vienen muchas estructuras que llegan y tiene pocas vías eferentes. Acuérdense que el objetivo del sistema linfático está muy relacionado con la parte inmunológica, un sistema defensivo. Por ende, como muchos de ustedes han escrito ahí,
la Marcela, Cintia, María, en fin. La idea es llevar esto a los ganglios, ¿no es cierto? Y después de los ganglios va a ir a otro recorrido y de ahí va a ir a la, vamos a poner circulación sistémica. ¿Ah? Vamos a poner aquí circulación sistémica. ¿Ah? Pero el filtro, el primer filtro es un ganglio. ¿Ah? Por eso que cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la parte inmunológica o la parte defensiva de nuestro organismo, siempre nosotros decimos que cuando alguien, por ejemplo, tiene una infección o un cuadro infeccioso bacteriano, siempre uno ¿qué hace? Uno toca los ganglios, o que también se llaman linfonodos. ¿Por qué? Porque el ganglio es una especie de esponja, filtro, que lo que hace es recibir linfa, recibir líquido, y ocurre todo un proceso inmunológico al interior que tiene que ver con los linfocitos, macrófagos, otra estructura, y después de que lo filtra, deja pasar ese líquido y ese líquido vuelve al torrente sanguíneo, ¿ah? Al torrente circulatorio. Por eso que nosotros estamos invadidos de ganglios. Tenemos cadenas ganglionares aquí en la parte del cuello, tenemos en la parte axilar, en la ingle. Entonces los ganglios podríamos decir que son estaciones en las cuales llega el líquido tiene un tiempo ahí, necesita un tiempo y luego sale de ahí. ¿Ah? Bueno, esa estructura es lo que nosotros conocemos como sistema linfático de manera general. ¿Ah? O sea, hay una especie de esponja. ¿Por qué es bueno saber esto? ¿Ah? ¿Por qué es bueno saber esto de que el ganglio tiene esta característica? Porque muchas personas cuando hablan de drenaje siempre se preguntan cuál es la velocidad a la que hay que hacer la técnica. ¿Ustedes dirían que el drenaje es una técnica lenta o es una técnica rápida? ¿Ah? ¿Cuál dirían ustedes que es la velocidad a la que uno tiene que hacer drenaje linfático? ¿Lento o rápido? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Ah? Comenten ahí. ¿Ah? ¿Por qué dirían ustedes lenta? Lenta. Todos dicen lento. Y eso tiene que ver con la parte anatómica. ¿Por qué? Porque el ganglio tiene una estructura. ¿Cuál? Vamos a hacer ahora entrar aquí a Rogelio para explicarnos más. El ganglio tiene esta estructura que recién hablamos. ¿Ah? Tiene muchas vías aferentes. Llegan muchos carreteras, muchos caminos, pero el líquido necesita un tiempo para salir por pocas vías eferentes, ¿ah? Que es lo que nosotros decimos, eferentes, las que salen, aferentes, las que entran. Entonces, como esa es la estructura anatómica, se necesita un tiempo, es algo lento, ¿ah? Necesita una velocidad lenta para que el líquido pueda llegar ahí. Como dice la Fran, tiene que ocurrir algo que es un fenómeno de contracción. Entonces ahora vamos a hablar con alguien que sabe de la materia mucho, y que es Rogelio Tacani. A ver si aquí me aparece Rogelio. Rogelio, no sé qué... A ver, ¿con qué Instagram entró Rogelio? Tacanis. Vamos a ver si... ¿Con qué señal habrá entrado Rogelio? A ver. Rogelio Tacani. Opa, olá Esteban. ¿Usted está ahí? Estoy aquí aún. Olá amigos, ¿cómo están? Rogelio. Estoy sufriendo. ¿Estás escuchándome? Escúchame. Hola. Rogelio, ¿me estás escuchando o no? Sí, estoy. Escúchame. Eliminado Tacani. No sé si se les corta ahí se les corta la señal o no. Vamos a ver aquí. Vamos a ver si se les corta, si volvemos. Rogelio está en este momento en Sao Paulo. A ver si yo voy a volver a llamarlo porque yo tenía aquí el retorno súper pegado. No sé si a ustedes se les cortó. Ya. Entonces es un problema aquí de mi retorno. Ya, lo voy a volver a llamar. Lo acabo de discriminar. Tacani de nuevo, castigado por entrar tarde. ¿Eh? Vamos de nuevo, Tacani. Segunda oportunidad. Ahí sí.
Aí sim. Que dificuldade. Não. Rogelio, ¿Cómo estás? mira, pregunta del millón. Sí. Bueno, tú tienes mucha experiencia en el área de drenaje, mucha experiencia. La pregunta es, ¿qué diferencias tienen estos métodos que yo... ¿Ah? Yo voy a poner aquí mi dibujo. ¿Qué métodos hablas? Mira, cuando nosotros hablamos un poco de la historia, hablemos un poco de la historia de drenaje, ¿eh? Como para hacerle un resumen aquí a la gente. ¿Quién fue el primero? ¿Cómo parte esto? Desde 1932, todo ha empezado por Emil Voder, que ha creado un método de descongestión de la cara y cuello de sus pacientes ingleses que tenían muchos sinusitis, rinitis y otros. Ha presentado a todo el pueblo, toda la gente, la primera vez en 1936 en un congreso para masoterapeutas y esteticistas. Entonces, Emil Voder era un biólogo que empezó medicina, pero ha cambiado, y después en filosofía. Era un terapeuta holístico que le gustava muito a plática. E ha criado um método fantástico de descongestão linfática. Después de 20 anos, começou a trabalhar com um médico, de los primeiros linfologistas da história. E então, este médico se juntou com ele e começaram a estudar mais cientificamente. Pero se não concordaram em muitas coisas e então se separaram. Depois, então, ha criado o método Foldi. Foldi foi aluno deste médico. Então, Foldi ha desarrollado um método, pero muito parecido com o método Voder, pero um pouco mais adaptado, um pouco mais moderno, ¿sí? Depois, então, ao mesmo tempo, o primeiro kinesiólogo, fisioterapeuta do grupo de pesquisadores do grupo europeu de linfologia, Albert Leduc, da Universidade Libre de Bruxelas, ha criado e desenvolvido umas variações e seu próprio método, chamado método Leduc, muito famoso nas escolas de kinesiologia e fisioterapia. E assim ha passado muito tempo e sempre desenvolvendo. E depois, agora, há pouco tempo, 10 anos, um pouco mais, o método Godoy, o Dr. Godoy de Brasil, ha desarrollado um pouco nas variações e ha criado o próprio método também. Aqui em Brasil também há a grande maestra que ha criado a fisioterapia oncologia, que não se habla muito dele, pero antes de Angela Marques ha criado a linfoterapia, que é um método muito usado para linfedemas também. Com sua experiência em la Alemanha, Bélgica, em outros países, Angela Marques ha criado uma metodologia. Especial. Então, e também, agora, há pouco tempo, com o método Godoy também. Sim? Agora voltei. Volveu? Cara, que meu telefone estava aqui dando um desastre.
enquanto eu falava aqui, escutava muitos ruídos e não sei o que passava. Pero me escuta bem? Sim? Ahora sí, ahora eu voltei. Perfeito, então. Bueno, Ok. então, hablé de algunas escuelas, de las más conocidas, de drenaje linfático, y así va. Todos eles são métodos muito reconhecidos, são métodos muito eficazes e que têm pequenas diferenças e preferências personais de uns ou outros. Assim, é uma temática difícil, mas há que conhecer um pouco de todo, sim, e identificar-se e treinar, que assim va mejorando tus resultados. Rogelio, cuéntame un poco. Mira, pensando un poco en lo que sucede un poco en general. ¿Cuál es el tiempo en general que se utiliza en drenaje? Vamos a hablar un poco de la velocidad y aparte tiempo, velocidad y podríamos decir sentido, que son como variantes clásicas en drenaje. Bueno. Pasa que el sistema linfático es controlado por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, su velocidad, las contracciones de los linfanriones, que son los componentes de los colectores linfáticos, es muy lento, pero muy lento, ¿sí? Entonces, algunos estudios demuestran una velocidad más rápida de todos del vaso del ducto torácico, el más grande del cuerpo, una velocidad de 12 contracciones por minuto. Entonces es así, una contracción, espera 5 segundos, pasa 5 segundos, otra contracción. Y así, lentamente, bien despacio, muy despacio, la linfa va siendo transportada por los colectores y si quieres aprimorar eso, no hay cómo aumentar esta velocidad. Puedes aumentar las vías que transportan, pero muchas veces en situaciones patológicas, los linfanriones están casi parados, ¿sí? Los colectores no están activos casi nada. Entonces, las maniobras de drenaje... Pensando en eso, Rogelio, ¿cuál diría...? No, cuenta, Fal. Sí, no, pero las maniobras de drenaje van a estimular las contracciones de los linfanriones, pero nunca más que esta velocidad, ¿sí? Ok, pensando en eso un poco, Rogelio, ¿cuánto es el tiempo que debería durar una sesión de drenaje? Dame un segundo que yo voy a modificar aquí la postura de la cámara para mostrar bien el esquema. Sí. Voy a que hacer un... Bueno. Es que hay problemas de señal en donde estoy, entonces me corrí un poco de mi estudio. Entonces me... Pero a mí me encanta mucho. Sí. Ahora regreso. ¿Ahora? Sí. Sí. ¿Cuánto debería durar una sesión de drenaje en promedio? Bueno, es una pregunta difícil porque
depende de algunos factores. ¿Qué zonas corporales necesitas drenar? Si es solo un miembro, un brazo, una pierna, 20 a 30 minutos por la visión de los más científicos, de los métodos más científicos, es posible, perfecto. Pero si quiere drenar todo el cuerpo, no menos que una hora. Y muchas veces pasa 1h15, 1h30, ¿sí? Ok. Pero todo depende de la región que quieres drenar, sí. Ok. Ahora, ¿es conveniente hacer drenaje en varios lugares del cuerpo o da lo mismo? No hay problema. Preguntan ahí las personas. Problema. No hay por qué producir problema. No hay contraindicación de drenar todo el cuerpo. Pero si hay indicación de aplicar la técnica, no hay problema ninguno. Pero si la persona tiene trombosis venosas, tiene infección, ahí es contraindicado totalmente, sí. Ok. Pero hay que pensar, porque es una pregunta interesante, no sé por qué de esta pregunta, pero pensando en un paciente muy congesto, muy demasiado, mucho, no es posible drenar todo el cuerpo, todo el miembro. Necesitamos hoy, por ejemplo, drenar las partes proximales, ¿sí? Las proximales. Y mañana las partes medianas, después las más distales, de acuerdo con la respuesta, ¿sí? Ok. Pensando en eso, Rogelio, siempre hay un tema polémico. Hacer y en pacientes oncológicos con cáncer. ¿Qué se puede un poco decir sobre este tema? Buena pregunta. Por muchos años, toda la literatura científica, pero técnica, vamos llamar de la literatura técnica, siempre ha puesto una limitación exagerada, con miedo de que el drenaje, por aumentar el flujo linfático, podría producir metástasis. Sí, porque los procesos de metástasis son comunes en el sistema linfático. Eso, después de muchos años, pasó que el conocimiento de la neurobiología de los tumores y de las metástasis ha permitido los especialistas en oncología de saber que no hay problema. No es un drenaje linfático, no es un movimiento de respiración, cualquier cosa que va a aumentar el flujo linfático que va a producir metástasis. ¿Sí? Sí. Hay 2 o 3 ensayos clínicos que muestran que los grupos de los pacientes que tuvieron cáncer fueron tratados. Los pacientes que fueron tratados con drenaje linfático tuvieron menos recidiva, ¿sí? En comparación a los que no fueron tratados. Cara y cuello, trabajos de miembro superior y otros de miembro inferior también. Pero así es una temática un poco compleja. Si tienes un paciente oncológico, que recomendación las sociedades de oncología, de fisioterapia y oncología de Brasil, hay que tener un equipo cuidando, sí, sabendo todo o que pasa, pero no hay peligro, no hay contraindicaciones, al contrario, todos los fisioterapeutas
fisioterapeutas oncológicos de Brasil y de todo el mundo drenan sus pacientes tranquilo, pero hay algunas situaciones que ellos esperan un mejor diagnóstico, un mejor control, cosas así, pero esas son cosas muy puntuales de esos casos, ¿sí? En general no hay problema ninguno. Claro. Mira, y pensando, por ejemplo, en personas embarazadas, de ahí vamos a responder algunas preguntas que han hecho ahí en el chat. ¿Qué pasa? ¿Esto se puede hacer en una persona embarazada, sí o no? Si es una persona embarazada saludable, perfecto, no hay problema. Pasa que hay muchas informaciones de que, por ejemplo, se puede apretar profundamente una región de la pierna cerca del tobillo porque es un punto abortivo, o cosas así. Pero el drenaje es una técnica muy delicada, muy superficial. Si la mujer embarazada está bien, no hay contraindicaciones. Okay. Muchas veces se espera los 3 primeros meses, el primer trimestre, y solo empieza después. Hasta porque los edemas peores son en los últimos trimestres, sí. Mira, vamos a hacer aquí una tablita porque muchos estaban haciendo preguntas. Vamos a escribir aquí Boder, Leduc y Godoy, a ver si yo logro aquí enfocar. Solo como para establecer algunas diferencias genéricas, ¿te parece? A ver si tú me ayudas a completarlo aquí. Sí. ¿Cuántas maniobras utiliza la técnica Boder? La básica son, creo que 5. Leduc, que se llama, pero son pequeñas variaciones. Leduc, hay 2 maniobras. No son llamadas formas de aplicar, ¿sí? Claro. Bien, este es lineal en el fondo. Lineal, sí. Es una. Lineal. ¿Ah? Mira, hay algo interesante que ahí algunas de las personas pueden, en general, todas las técnicas tradicionales, podríamos decir, Boder y Leduc se hacen sin crema. ¿Ah? Sin crema. Godoy es el único que utiliza crema. Godoy crema y estímulo continuo, ¿sí? De la maniobra. Claro. Aquí. Todos los otros métodos, Foldi, Angela Marques, Voder, Leduc, hacen maniobras intermitentes. Hay un tiempo on, un tiempo off. Hay estudiosos alemanes que hablan de los efectos neuroreflexos de la piel con los estímulos intermitentes, que se amplía el transporte linfático, ¿sí? Pero Godoy también ha demostrado que con la maniobra continua también ocurre el mejor transporte linfático. Entonces, todos los métodos son eficaces. A mí me gusta en regiones más proximales hacer maniobras intermitentes, ¿sí? Porque estoy muy acostumbrado con el método Leduc y que hacemos las maniobras intermitentes. Pero hay situaciones que cuando el paciente tiene un edema más difundido en toda la pierna, por veces la maniobra continua puede ser muy buena. Entonces son métodos muy buenos, fantásticos, que a mí me aprecia mucho. Okay. Ya lo sé que quieres preguntar, porque creo que es la duda de muchos. ¿Qué método debo estudiar primero?
Eso, por ejemplo. Hã? Qualquer método que queira empezar, puedes empezar. Sí, eso es interesante un poco, Rogelio, lo que tú dices, ¿ah? Que no hay una cosa de favoritismo, que uno diga, ese, pues los otros no sirven. No, cada uno tiene sus diferencias, todos han ido evolucionando, no hay que ser tan radical. Rogelio, ¿qué contraindicación absoluta hay para drenaje linfático manual? DVT e infecção. Ok, infección. Trombose, infecção local ou general. Infecção viral bacteriana, TVP e TVS também. Trombose venosa superficial também pode ser TVS. Isso. Trombose venosa superficial y profunda, ¿no? E profunda. Essas são as duas contraindicações mais peligrosas. Fiebre, mal-estar, coisas assim que podem conotar um estado infeccioso. Então, está infecção. Essas são as principais. ¿Sí? Yeah. Mira, Rogelio, una pregunta interesante que tiene que ver con algo clínico, con algo clínico. Nosotros sabemos, bueno, todos los que están conectados, ustedes no se imaginan dónde yo estoy sentado. Después les voy a mandar una foto. Así que si me muevo, tengan paciencia porque estoy a pulso, estoy sin trípode. ¿Ok? Yeah. Está haciendo una postura de pilates. Para hacer sí, es que las mujeres aquí, el público alega, reclama. En fin, vamos, son muy exigentes. Rogelio, mira, nosotros sabemos que en general, cuando hablamos de la parte anatómica, y que esto es muy interesante, ese que está ahí en el ombligo, nosotros siempre decimos que el drenaje sobre el abdomen va, ¿no es cierto?, hacia los ganglios inguinales, o sea, hacia los ganglios axilares. Axilares, sí. Axilares. ¿No es cierto? Los colectores en la región subcutánea que se direccionan para allá. Sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa, Rogelio, un poco en los pacientes de cirugía plástica? Cuando una paciente, por ejemplo, yo voy a dibujar aquí una tijera, sí. Uno corta aquí, y obviamente en un drenaje normal esto iría hacia la ingle. Sí, pero, bueno, muchos clínicos... Porque no puedes hacer un cirugía plástico y dejar una beiradita aquí. Falta ahí, eso. Perfección en la plástica, ¿sí? No dá corda para elas, que después elas ficam brigando pelo... Ya. ¿Qué se puede decir un poco de esta adaptación? Porque muchos pacientes de cirugía plástica tienen más volumen ahí, etcétera. Pasa que en la abdominoplástica, Pitangui y otras que hacen un gran desplazamiento de subcutáneo de la fascia muscular y después este garro se avanza toda la piel que sobra, avanza hasta el pubis y la sobra de la piel subcutáneo es cortada y jugada en basura, sacada, quitada de ahí, y después hacen un nuevo hoyo para el umbigo. Y pasa que la piel, que era de la región epigástrica, supraumbilical, antes, ahora, en posoperatorio, está bajo el umbigo, en la región que llamamos de abdomen inferior, ¿sí? Claro. Entonces, antiguamente,
drenábamos bajo los inguinales. El edema del abdomen inferior drenábamos bajo para inguinal. Pero el primer especialista a hablar de eso fue el doctor Adolfo Carlucci. Carlucci. Sí, Carlucci, que es dueño de una escuela llamada IBRAPE en São Paulo, Brasil. Adolfo Carlucci, con 2 Cs, y fue el primer cirujano plástico que se preocupó en pre y postoperatorio. Adolfo Carlucci, sabendo de eso, fue el primero a hablar, a platicar en sus charlas que el drenaje del abdomen inferior debería direccionarse hasta los axilares. Él ha llamado esta variación del drenaje, ha llamado, ponido el nombre de drenaje linfático reverso. Drenaje reverso, pero ¿cómo es reverso? Es un nombre que no se cayó bien. Entonces todos los especialistas de la época se cayeron encima de Carlucci, falando, no, eso no existe, no hay. Pero, sí, está correcto. No fue feliz por el nombre de la variación de la técnica, pero la dirección, bueno. Entonces tenemos publicado un artículo, nosotros, pero hay una amiga que ha publicado un estudio de 1 caso con linfocintilografía que ha demostrado que hasta 30 y 72 días de postoperatorio, ¿Cuántos días? 30 hasta 72. Ella ha testado en el 30º y 72º día postoperatorio. E la linfa, en el exame de linfocintilografía, se direccionó toda hasta los axilares. Ok. Después, esta misma amiga, Milena, hizo su mestrado. En su mestrado aumentó la muestra de eso. Pero no he publicado el artículo. Pero ella ha comentado conmigo de parte de sus resultados, que son 85% de los pacientes tuvieron la dirección de la linfa hasta los ganglios axilares, ¿sí? Hasta el 70 días, ¿sí? 5% para inguinales. Rogelio, pensando en eso, ¿qué pasa con muchas pacientes que desarrollan edema en la parte del postoperatorio bajo la cicatriz o sobre el corte? Bueno, entonces, la cicatriz en el empiezo hace como que una barrera. Mismo que ocurra, que pase una linfangiogénesis que no conocemos bien, eso es muy variable de cada. Mi experiencia, yo prefiero drenar el edema, ese edema supracicatricial, eso ahí, hasta los axilares. El edema bajo la cicatriz, el edema suprapúbico para los inguinales. Aquí es muy fácil, ese edema verde aquí es muy fácil de drenar para los inguinales. Claro, es que ese es muy fácil, pero el problema es este céntrico de arriba, ¿eh? Sí, este de arriba, la cicatriz, es lo más difícil. Por eso que hay que drenar bien la parte proximal primero, pero muy
primero. Pero muitos, ¿sí? Pero, en mi experiencia, si hay edema en todo el abdomen inferior y superior y todo, no espere que va a lograr reducir el abdomen inferior rápido, no. Por eso que hay que investir siempre en la región proximal. Siempre partir acá. Empezar Lo más proximal. Por eso, y más lo más proximal posible, sí. Sí. Okay. Pero, y mantener la compresión después, ¿sí? La compresión es importante ahí. Ok. Pensando en otro caso un poco, Rogelio, que la gente a veces pregunta, porque eso, algo interesante, Rogelio, todo este sector de aquí es un colgajo, ¿ah? ¿Ah? Entre comillas, ¿ah? Eso, o sea, hay un avance ahí, ¿no es cierto? La pregunta un colgajo de avance, sí. Claro. ¿Qué cuidados habría que tener, para que tú expliques, con respecto al drenaje en este tipo de pacientes? Bueno, entonces, en la región del colgajo, en la fase aguda de la cicatrización, los 2 días iniciales, hay una inflamación aguda. Hay un aumento de la permeabilidad de los capilares, hay una exudación. El drenaje no va a contribuir con eso. Pero después del tercer o cuarto día, ya no tenemos más una inflamación aguda. Y entonces, el edema que va a estar ahí formado puede ser manejado. Entonces, podemos empezar el drenaje. Sí. Pero, ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta. Sí, es la próxima pregunta, ¿no? Porque hay un gran problema aquí. No estamos hablando de una zona que está íntegra. Aquí ha pasado una cirugía plástica, un desplazamiento muy largo, muy grande. Entonces, el colgajo necesita cicatrizarse en las aponeuroses. Hay que hacer una nueva vascularización, hay que hacer una nueva unión de lo tejido conectivo, hay que hacer una tentativa de una nueva generación nerviosa. Y pasa que si yo hago maniobras que desplazan, que traccionan, que movimentan el colgajo muy tempranamente, vamos a tener problemas, sí. Claro, yo no sé si en el esquema ahí se puede entender lo que yo dibujé aquí, que claro, todo este excedente de piel se hace un colgajo, se separa de abajo de la piel, se hace un corte, ¿no es cierto? Eso se bota, y toda esta piel que no está adherida se pega acá. Entonces hay un periodo de adhesión, ¿no es cierto? Hay como una fase de adhesión. Sí, entonces una siempre positiva, sí, una adhesión buena, que es necesario. Y esa adhesión solo va a ser segura de se traccionar después de al menos 30 días. Ese es un detalle. Con 30 días o 3 semanas, en un colgajo de evolución normal, que no sufrió antes, que no tuvo problemas, que no se retrasó, va a tener 30% de resistencia tensile. ¿Sí? Post 30 días. Sí, ahí 30%. Un poquito más, un poquito menos de cada persona, pero es una media, ¿sí? Entonces, en el primer mes, yo no puedo hacer maniobras de masaje, maniobras de desplazamiento, maniobras que movilicen el colgajo. Sí, mira, y eso es importante porque
Te interrumpo, Roger, porque es muy común en la parte de estética en distintos países, porque nos escuchan aquí de República Dominicana, de otros lugares, que muchas personas después de cirugía hacen terapia manual, mucha movilización, y en esto hay un tejido que se está adhiriendo. Por favor, ¿qué estás haciendo? Si estás movilizando muy tempranamente, vas a dificultar el reparo tejidual y vas a tener más inflamación, más fibrosis, porque el cuerpo entiende que está siendo agredido, que está se chocando, entonces hay que producir más unión, más presión. Y eso cuando no hace la formación de neuromas. Es muy peligroso movilizar tempranamente los colgajos, ¿sí? Hay que respetar el proceso fisiológico. ¿Sí? Rogelio, y una pregunta aquí que nos habían hecho y que está relacionada con la parte de terapia manual. En muchos lugares se dice que terapia manual sirve para reducir grasa, para eliminación de grasa. ¿Qué se dice de eso en los estudios científicos? Bueno, sabes que yo tengo los trabajos históricos de eso. Voy a intentar contestar muy rápido, pero necesitaba de mucho tiempo para explicar más y más. Pero al tiro, así, puedo decirles que los pocos estudios que han verificado eso muestran que la terapia mecánica y algunos estudios de terapia manual, como masaje clásico, masaje de haciendo doblas cutáneas, como masaje de tejido conjuntivo, cosas parecidas así, pueden producir una pequeña lipólisis. Um de los últimos estudios han verificado por microdiálisis de los adipócitos de mujeres en las regiones trocantéricas, que son los adipócitos más resistentes. Se ha demostrado que hay una lipólisis local, así como también un cambio también de todos los procesos bioquímicos, ¿sí? Pero los estudios clínicos demuestran reducciones muy pequeñas. Por ejemplo, medio centímetro, 3 milímetros. Hay un estudio de los fisioterapeutas de Turquía que verificaron reducción de la grasa subcutánea con cosa mínima, sí, pero verdadera, sí, verdadera. Pasa que todo eso con técnicas de masaje, técnicas mecánicas, similares a endermología también. Hay muchos estudios con endermología, que es un masaje mecánico, no manual. Pero la maniobra de rodamientos de la piel intenta imitar eso. No es igual, pero en muchas situaciones puede ser muy parecido. Entonces han demostrado que para estos efectos las presiones no pueden ser fuertes. O sea, no se puede lastimar los tejidos pensando que cuanto más fuerte, más presión, más adelgazamiento va a ocurrir, porque no es verdad. O que pasa es que vas a producir lesión, vas a lastimar los tejidos, ¿sí? Ok, Rogelio, hola, volta aquí a cámara. Estoy en la cocina de mi casa, imagínate, porque la señal allá funcionaba muy mal.
Rogelio, vamos a tratar de ponernos de acuerdo para hacer otra live, porque ahora la internet va a andar mejor, para Sí. continuar con el tema. Les vamos a mandar a todos los que... Sí, me gustaría mostrar uns resultados com bioimpedância, uma sessão Vamos a hacer eso. 30 minutos de drenaje que cambiem as pernas de água, de massa magra, umas coisas assim de uns pacientes que gostaria. Vamos a darle algunas recomendaciones. Entonces, mira, a todos los que están conectados, yo no tengo mi computadora aquí,